Capítulo 7. Cotizando en bolsa. Cuando entramos en el mercado de valores, eso no significó nada para algunos de nosotros, chicos de provincias. El director siempre dijo que yo llegué atravesando el Red River, descalzo y a la casa de un empleo, y así es más o menos como sucedió. Ni siquiera sabía lo que eran acciones. Pero compré algunas, gracias a Dios, porque Phil Green dijo, compra algunas acciones, chico. Las compré y las guardé porque confiaba en el señor Walton y confiaba en mi tienda. Es muy sencillo. Confié en él cuando dijo que podíamos hacer todas aquellas cosas con la compañía. Y las hicimos. Al Miles, primer ayudante de gerente, tienda número 6, Fayetteville, Arkansas, ahora ejecutivo retirado de Walmart desde la época en que pedí mi primer préstamo a un banco, $1,800 para comprar aquella máquina de hacer helados para el Ben Franklin de Newport. Nunca me había sentido a gusto con las deudas. Pero reconocía que es una necesidad si se quiere hacer negocios, y se me ha dado muy bien irlas acumulando. Durante mucho tiempo simplemente me dirigía al banco local y pedía prestado lo que podía para construir una tienda o comprar cualquier cosa que necesitáramos para aumentar el negocio. Esta práctica hizo que me endeudara prácticamente con todos los bancos de Arkansas y del sur de Missouri. Tenían confianza en lo que habíamos hecho hasta ese momento y creían que se lo íbamos a devolver. Siempre les pagué antes de tiempo, pero a veces pedía prestado a uno para pagar al otro. Había comprado un banco en Bentonville, por unos $300,000, un antiguo banco pequeño con solo unos 3.5 millones de pesos en depósitos. Pero eso me ayudó mucho a aprender algo sobre las finanzas. Hice nuevas relaciones y empecé a saber más sobre los banqueros y sobre cómo les gusta hacer las cosas. Entablé una relación con Jimmy Jones del Republic Bank de Dallas, que nos prestó $1 millón. Y, por supuesto, siempre había tratado de animar a nuestros gerentes de tiendas y a algunos parientes nuestros a que compraran acciones ordinarias. De modo que en 1970 teníamos 78 socios en nuestra compañía, que en realidad no era una sola compañía sino 32 tiendas diferentes pertenecientes a una combinación de gente diferente. Mi familia poseía la mayor parte en cada tienda, pero Ellen y yo también estábamos endeudados hasta las cejas por un valor de varios millones de dólares. No suelo detenerme en lo negativo, pero esta deuda me resultaba muy pesada. Si sucedía algo y todo el mundo decidía recuperar su dinero, pensaba, nos hundiríamos. Tal vez eso sea una de las consecuencias de haberme criado durante la depresión, pero el caso es que quería librarme de esa deuda de la mejor manera posible. Había hablado alguna vez de llevar la compañía al mercado de valores, pidiendo su opinión a personas como Ed Marks y algunos otros comerciantes en oportunidades de la asociación a la que pertenecíamos todos nosotros, pero en realidad no había intentado nada en serio. Un día de 1969 recibimos una llamada de Mike Smith, quien dijo que quería venir a hablar con nosotros. Mike trabajaba con Witt y Jack Stevens en Little Rock. Hoy en día Stevens Inc. es la firma más importante de inversiones bancarias de Mississippi y una de las más respetadas del país. Por entonces era más bien una casa de empeño. Por cierto, Jack era el mismo que llegó a poner en marcha con éxito aquel centro comercial de Little Rock en el que yo había fracasado. Todavía estábamos en aquellas 3 antiguas habitaciones de oficina encima del despacho del abogado y de la barbería de la plaza. Recuerdo a Max subiendo por aquellas escaleras. Él también es un poco inconformista, se le ocurren muchas ideas originales, y durante nuestra conversación, aquel día, planteó la inquietud de que quizá haríamos bien en salir al mercado de valores, es decir, sacar el capital de la compañía y venderlo públicamente. Mike Smith, Stevens Inc. Fui a verle a finales de 1969 y me pareció realmente el colmo de la ambición. Solo habíamos hecho una oferta pública de acciones, y yo la había hecho, y ya me tenía por un experto. Sam se mostraba reticente porque había pedido prestado todo el dinero que podía. Me paré en todos los Walmart entre Little Rock y Bentonville para hacerme una idea de cómo eran sus tiendas. Por supuesto, lo primero que hizo fue hacerme subir en aquel avión que tenía y volamos por Oklahoma y Missouri para ver las tiendas. No mucho después de esto, BUD y yo fuimos a cazar codornices al rancho en Robson, en Oklahoma, y la caza fue abundante. Pasamos la mayor parte del día hablando de las opciones que teníamos. Queríamos aumentar nuestro volumen,
pero nos dábamos cuenta de que no obteníamos beneficios suficientes para crecer y a la vez pagar nuestras deudas. De hecho, nuestra falta de liquidez nos había obligado a renunciar a 5 terrenos donde ya habíamos planeado construir nuevas tiendas, así que sabíamos que teníamos que hacer algo. Aquella noche, cuando íbamos de vuelta, nos pusimos de acuerdo en estudiar seriamente la posibilidad de cotizar en bolsa. Era un paso de gigante para nosotros y nos inquietaba perder el control de la compañía. Mi hijo Rob se había licenciado en Derecho por la Universidad de Columbia el año anterior y trabajaba en el despacho de los abogados más importantes de Tulsa. Nosotros, la familia Walton, fuimos su primer cliente. Como era nuestro abogado, también se hacía cargo de los diferentes contratos de sociedad de las tiendas de Walmart, así que le pedí que empezara a estudiar todas las opciones que teníamos. Todavía no estábamos seguros de que pudiéramos cotizar en bolsa. Mientras tanto, el asunto del dinero se estaba poniendo difícil y algunos de nuestros acreedores nos estaban presionando. Volé a Dallas y traté de conseguir un préstamo mayor en el Republic Bank, cuyos funcionarios se estaban poniendo nerviosos por lo que ya nos habían prestado antes. Dejaron muy claro que ya nos habían prestado todo el dinero que podían y eso puso fin a nuestra relación. Para entonces Jimmy Jones se había trasladado a un banco de Nueva Orleans, First Commerce, de modo que desde Dallas me fui allí en avión a ver si nos podía ayudar. Jimmy nos consiguió un préstamo de $1.5 millones, lo que representaba una ayuda a corto plazo, pero que, a largo plazo, realmente no era la respuesta a nuestros problemas. Por varias razones, incluidos los impuestos, Rob nos recomendó reestructurar nuestra deuda, fusionándola en un gran préstamo para la compañía. Ron Mayer y yo habíamos oído que la Prudencial estaba dando préstamos a muchas cadenas de pequeños minoristas, de modo que pedimos una cita con uno de sus funcionarios de préstamos y volamos a Nueva York. Para entonces necesitábamos el dinero con urgencia. Me dirigí a la Prudencial. Escribí minuciosamente mis predicciones en el cuaderno amarillo y estaba seguro de que nos iban a prestar el dinero. Expliqué mi plan para 5 años, mis ventas, beneficios, número de tiendas. Les hablé de nuestra estrategia de instalarnos en pueblos pequeños donde no había competencia y le expliqué al funcionario de préstamos que pensábamos que allí había un buen negocio esperando a que alguien lo descubriera. No se convenció, nos dijo que no creía que una compañía como la Prudencial pudiera permitirse correr ese riesgo con nosotros. Conservé durante mucho tiempo aquellas predicciones y todas fueron superadas en un 15 o un 20% durante los años siguientes. De algún modo conseguimos entrar en contacto con otra compañía de seguros, la Mass Mutual, y fuimos a verlos. Consintieron en dejarnos $1 millón y, a cambio, nosotros consentimos en darles toda clase de opciones en las acciones en caso de que las sacáramos al mercado de valores. Para entonces nos tenían contra las cuerdas. No tenía elección, necesitábamos el dinero. Cuando salimos al mercado de valores, ganaron millones y millones con aquel trato. Para entonces ya estaba cansado de pedir dinero a la gente que conocía y aún más de mendigar dinero a los extraños. Tomé la decisión de sacar a Walmart al mercado de valores. Les comuniqué a Max Smith y a Jack Stevens que queríamos seguir adelante con la idea, pero también les hice saber que tendrían que competir por nuestro negocio, igual que siempre había hecho que todo el mundo compitiera con nosotros. Además, les dije que no me sentía a gusto yendo con una firma de Little Rock, pensaba que necesitábamos un suscriptor de Wall Street. Quizá fuera cierto o quizá no. Sé que a Mac y a Jack aquello no les pareció muy bien. Pero me fui corriendo a Nueva York a ver lo que podía encontrar. Mick Smith. Obviamente queríamos hacernos con la oferta, pero Sam era un comerciante nato. Esto es lo que sucedió, tal como yo lo recuerdo. Sam estaba en Nueva York en un viaje de compras y decidió pasarse por Wall Street a oír lo que tenían que decir algunos de aquellos tipos, llamándoles sin avisar, desde la calle. Se enteró de que Wild se había encargado de sacar al mercado de valores a una cadena minorista llamada Pamida, de Omaha, de modo que se fue a verlos. Se presentó a la recepcionista como Sam Walton de las tiendas Walmart, como hace siempre, y dijo: «Quiero hablar con alguien sobre la posibilidad de sacar mi compañía al mercado de valores». Ella me dijo: «¿Así? ¿De dónde es usted?». Y cuando él contestó que de Bentonville, Arkansas, ella dijo: «Bien, tenemos aquí a un tal señor Remmel, que es de Arkansas. A lo mejor puede ayudarle».
Y ella le presentó a Buck Ramo, que era de Little Rock. La verdad es que no me acuerdo de cómo conocí a Buck, pero puede que Mac tenga razón. Recuerdo que me presenté a él, diciendo algo como, ¿hay alguna posibilidad de que a ustedes les interese apoyarnos en esta oferta? Dijo que lo miraría y, por supuesto, decidieron que les interesaba. Todavía creo que esta es una de las razones por las que la oferta tuvo tanto éxito, porque en aquel momento Warwood era una de las firmas líderes institucionales de inversión bancaria. No todos los que me rodean están de acuerdo en eso, pero yo me mantengo en mi opinión. Mike Smith. Sam decidió, correctamente en ese momento, que Warwood sabía más que nosotros sobre ofertas públicas, de modo que les dio el negocio. Pero les dijo, espero que incluyan a la gente de Stephens, porque son buenos amigos míos y son buena gente. Warwood nos preguntó si queríamos un tercio de la transacción, mientras que ellos se quedaban con 2/3. Lo acepté junto con Jack y me preguntó qué pensaba de la compañía. Le dije que pensaba que teníamos que hacerlo. Y lo hicimos. Más tarde, en otras ofertas, fuimos a medias en la transacción con Warwood. Así empezó Rob a trabajar en el plan, que consistía en fusionar todos aquellos socios en una sola compañía y después vender un 20% en el mercado de valores. En aquel momento nuestra familia poseía probablemente un 75% de la compañía. BUD tenía un 15% más o menos, otros parientes tenían un porcentaje, Charlie Baum tenía algo, Willard Walker también, Charlie Kidd y Claude Harris también. Todos aquellos primeros gerentes pidieron dinero prestado en su banco para comprar acciones en las tiendas. Willard fue el más hábil para conseguir dinero. Se hizo amigo de los directores de los bancos y ellos le dejaron todo el dinero que quiso. Por ello obtuvo fabulosas ganancias. Consiguió más acciones que ningún otro de los gerentes. Rob Walton, papá había expuesto una lista de todos los propietarios menores de las diferentes compañías y el problema era decidir cuál era el criterio para valorarlos para la oferta inicial. Según recuerdo, propusimos básicamente utilizar el valor contable. No hicimos ninguna especie de sofisticada valoración relativa de las compañías que hubiera tenido en cuenta ganancias y crecimiento previstos y esa clase de cosas, pero todo el mundo firmó enseguida. Por lo que yo sé, todo el mundo está contento hoy en día con la forma en que resultó. Todos estábamos preparados para lanzarnos a principios de 1970 y Ron Meyer y yo nos dedicamos a viajar por todas partes, a Los Ángeles, San Francisco, Chicago, para explicar a todo el mundo lo grandes que íbamos a llegar a ser. Pero antes de salir al mercado de valores, el mercado tuvo un bajón y tuvimos que posponer la oferta. Ya estábamos celebrando reuniones extraordinarias de gerentes en aquellos días. Íbamos todos juntos a pescar, sin las parejas, durante 4 o 5 días seguidos para hablar del negocio. Recuerdo que estábamos en una de aquellas excursiones a Devil Rock Dam y yo tenía que decir a todo el mundo que íbamos a renunciar a la transacción. Pero el mercado se recuperó un poco y en octubre de 1970 Walmart salió al mercado de valores, negociada al contado. Nuestro prospecto ofrecía 300,000 acciones al precio de 15 pesos, pero se vendió a 16 pesos con 50 centavos. Fue bien recibido, aunque no con entusiasmo. Conseguimos solo unos 800 accionistas, la mayoría de los cuales eran instituciones o personas conocidas. Quienes compraron en aquella oferta o quienes poseían algunas de aquellas primeras participaciones y las convirtieron en acciones en aquella oferta, hicieron una operación fantástica. Como todo el mundo sabe ahora, la realización del capital de Walmart y la riqueza que ha creado es una historia por sí sola. Hace justamente 15 años, el valor de mercado de la compañía era de alrededor de $135 millones, ahora está sobre los 50,000 millones. Pero se puede mirar de otra forma mejor, digamos que usted compró 100 acciones en aquella primera oferta pública, por 1,650 pesos. Desde entonces hemos tenido 9 revalorizaciones de capital del 2 por 1, de modo que hoy tendría usted 51,200 acciones. En el último año se ha vendido cada acción a casi 60 pesos. De modo que su inversión, a ese precio, tendría un valor de unos $3 millones. Obviamente, nuestro capital ha hecho feliz a un montón de gente al cabo de los años y, simplemente, así es como se ha creado la riqueza de la familia Walton. Ha sido más rentable de lo que jamás imaginamos. Una anécdota curiosa de aquella oferta pública.
El día en que tuvo lugar, cuando Ron y yo nos marchábamos de Nueva York, conocimos en el aeropuerto a un tipo de T. Rowe Price, una firma de gestión de capital de Baltimore. Estábamos tan contentos con nosotros mismos que de alguna manera le pareció que nos iba a ir bien. Se volvió a Baltimore y compró muchas acciones de aquellos valores para su firma. Las tuvieron durante 10 o 15 años y se convirtieron en la estrella de su negocio. Nosotros revalorizábamos una y otra vez y ellos vendían y vendían. No sé cuántos millones ganaron con aquellos valores. Ellen Walton, antes de que empezáramos a cotizar en bolsa, me di cuenta de que yo no quería que ocurriera. Creo que, si tuviera que enfadarme con Sam por algo, sería porque yo siempre pensé que podíamos arreglárnosla sin hacerlo. Nada de lo referente a la compañía me afectó tan profundamente como aquello, y fue en aquel momento cuando decidí que tenía que dedicarme a otras cosas que me interesaban fuera de la compañía. Simplemente detestaba la idea de que íbamos a poner todos nuestros intereses financieros ahí fuera expuestos a la vista de todo el mundo. Cuando te conviertes en un objeto público, pueden hacerte toda clase de preguntas y la familia se ve involucrada. Nos convertimos en un libro abierto y yo lo odiaba. Ellen tiene razón, por supuesto, sobre el inconveniente de salir al mercado de valores. Acabó por atraer sobre nosotros un montón de atención que no deseábamos. Pero al volver de Nueva York aquel día, experimenté uno de los mejores sentimientos de mi vida al saber que íbamos a poder pagar todas nuestras deudas. La familia Walton solo poseía un 61% de Walmart a partir de ese día, pero pudimos pagar a todos aquellos banqueros y desde aquel día en adelante no hemos pedido personalmente ni un solo centavo para sostener Walmart. La compañía ha caminado sola y se ha financiado a sí misma. Al haberla convertido en una sociedad abierta al mercado de valores se pudo crecer y a mí se me quitó un gran peso de encima. Más tarde hicimos otra oferta, tratando de conseguir una propiedad del capital más amplio para poder cotizar en el mercado de valores de Nueva York, NYSE, pero como familia vendimos muy pequeñas cantidades de Walmart fuera de aquellas ofertas. Creo que esto nos ha protegido y, como ya he dicho, es la fuente de nuestra riqueza. Simplemente hemos conservado aquel capital. La mayor parte de las familias en algún momento hubieran dicho, no queremos seguir con este asunto. No necesitamos hacer lo que estamos haciendo. Que lo hagan otros. Y entonces yo me habría retirado y quedado fuera de la compañía y la habría vendido a algún inversor alemán o a Kmart o a Federated a algo así. Pero a mí me gustaba tanto hacer lo que estaba haciendo y me gustaba ver cómo aquello crecía y se desarrollaba, y ver que a nuestros socios y asociados les iba tan bien, que nunca pude dejarlo. Para mí fue interesante comprobar que, a excepción de los que trabajaban en nuestra compañía, al principio nuestras acciones consiguieron muy poco apoyo de la gente de aquí, del noroeste de Arkansas. Siempre me pareció que la gente de nuestro alrededor, que se acordaba de cuando teníamos una sola tienda o 3 tiendas o de cuando yo era presidente de los Rotarios o de la Cámara de Comercio, de alguna manera creían que todo era un espejismo. No podían dejar de pensar que teníamos mucha suerte, que las cosas no podían irnos tan bien durante mucho tiempo. No creo que se tratara de ninguna peculiaridad especial de esta parte del país o de mí o algo así. Simplemente creo que la naturaleza humana es así, si alguien que ha crecido a tu lado consigue algo, los de alrededor son los últimos en reconocerlo. Como cualquier otra sociedad, obviamente queríamos mantener el precio de nuestras acciones y atraer a tantos nuevos inversores como pudiéramos, y la forma en que lo hicimos en aquellos primeros momentos fue casi tan poco ortodoxa como todo lo que habíamos hecho hasta entonces. La mayoría de las sociedades que cotizan en bolsa tienen asambleas de accionistas una vez al año y muchas de ellas tienen sesiones para los analistas de Wall Street, donde cuentan la historia de la sociedad y tratan de atraer la atención sobre sus acciones. Como ya he dicho, Max Smith es un individuo fuera de lo común, con buenas ideas y sugerencias un tanto heterodoxas. De modo que, poco después de que saliéramos al mercado de valores, Max sugirió que podríamos convertir nuestra asamblea de accionistas en un acontecimiento y nos pusimos manos a la obra. La mayoría de las asambleas suelen tener lugar en alguna sala de recepciones de un hotel en una gran ciudad y son muy rápidas, algo muy formalista, donde se leen las actas y se plantean algunas mociones de los accionistas. Muchas de ellas, según creo, tienen lugar en sitios como Wilmington, Delaware, donde se constituyen las sociedades, con la esperanza de que mucha gente no asista.
Nosotros lo hicimos justo al revés. Pensamos que ya estábamos bastante lejos para desanimar a cualquiera a venir, pero como queríamos animar a la gente a que viniera, programamos un fin de semana lleno de actividades. Invitamos a gente de Nueva York, de Chicago y de muchos otros lugares. Ellos se pagaron el viaje de ida y vuelta, pero nosotros les ofrecimos un buen entretenimiento. Mike Smith: es cierto que a mí se me ocurrió la idea de hacer que la asamblea anual fuera un acontecimiento sonado, pero Sam no está contando la verdadera razón. Nunca olvidaré la primera asamblea anual de Walmart, o, mejor dicho, asambleas. Me presenté un día antes para ayudar a prepararla, pero ese amigo de Sam, Fred Peckens de Newport, se equivocó de fecha y se presentó también el día anterior. De modo que Sam decidió seguir adelante y tener la asamblea para Fred allí mismo en su despacho. Al día siguiente tuvimos la asamblea anual oficial, 6 de nosotros reunidos alrededor de una mesa, en un café que había cerca del centro de distribución. Al año siguiente, yo dije: Sam, estás en el mercado de valores, deberíamos tener una verdadera asamblea y tratar de conseguir que venga gente. Hagámosla en Little Rock. Tú eres de Arkansas, Little Rock es la capital de Arkansas y la gente puede llegar allí mucho más fácilmente que a Bentonville. No le hizo mucha gracia, pero estuvo de acuerdo. De modo que tuvimos la segunda asamblea en un motel de camioneros, el Coachman Inn, en Little Rock. No vino nadie. Y él dijo: vaya con tu idea, Mac. Estaba ya desesperado por conseguir que vinieran algunos analistas que empezaran de verdad a seguir los pasos de la compañía, de modo que tuve la idea de llevarlos durante un fin de semana a Bella Vista, que es esa encantadora urbanización situada en las colinas justo al norte de Bentonville, con un montón de campos de golf, canchas de tenis y lagos. Todavía recuerdo la respuesta de Sam cuando le expuse mi idea: eso me va a salir muy caro. Pero decidió intentarlo. Resultó ser una idea muy buena. Vino mucha gente y designamos a un gerente de la compañía para recibirlos en el aeropuerto y llevarlos allí para el fin de semana. Queríamos que aquellos inversores de las ciudades, incluyendo un montón de banqueros que estaban prestando dinero a nuestra compañía por entonces, vieran por sí mismos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Queríamos que conocieran personalmente a nuestros gerentes y entendieran los principios de nuestra compañía. Y nos parecía que para hacerlo tenían que venir a Bentonville y ver la clase de personas que éramos, darse cuenta de nuestra integridad, nuestra dedicación, nuestra forma honesta de trabajar, todos los ingredientes que nos permitían superar a nuestros competidores. Eso no podían hacerlo en Nueva York. Los valores y maneras de actuar de la mayoría de los minoristas eran completamente diferentes de lo que estaban haciendo este puñado de locos de Arkansas, y queríamos que lo comprobaran por sí mismos. De modo que vinieron y tuvimos la asamblea de accionistas en viernes, seguida de una comida en el campo aquella misma noche. Recuerdo a una señora que llevaba un vestido muy formal en una de nuestras cenas. Llegaron algunas visitas curiosas. Luego, el sábado les hice levantarse temprano y acudir a nuestra asamblea y escucharnos hablar de comercio, finanzas y distribución, o de cualquier otra cosa que tuviéramos entre manos en aquel momento. En aquellos días no había nada parecido a lo que hoy se ha convertido en la mayor y más estridente asamblea de accionistas del mundo. Pero era algo diferente. Después de la reunión del sábado siempre teníamos algún acontecimiento importante. Un año organizamos un torneo de golf, lo que no es tan infrecuente de todos modos. Pero otros años fuimos a pescar al lago Bull Shoals, y otro año llevamos a todo el mundo de excursión en barco por Sugar Creek. El acontecimiento más salvaje que recuerdo es cuando pasamos la noche acampados en tiendas de campaña a orillas de Sugar Creek. Fue un completo fracaso. Recordemos que se trataba de analistas de fondos de inversión de grandes ciudades. Ancaore empezó a aullar, las lechuzas a ulular, y la mitad de aquellos analistas se quedaron sentados toda la noche alrededor del fuego porque no podían dormir. Decidimos que no era buena idea intentar algo así con tipos que no estaban acostumbrados a acampar en las rocas con sacos de dormir. Mike Smith: aquellos encuentros fueron un verdadero acierto. La gente de Walmart se pasaba toda la noche encargándose de las barbacoas, los analistas y algunos grandes accionistas trataban de ayudar. Pero al cabo de un rato las cosas se desbandaban un tanto, para el disgusto de Sam. Algunos de aquellos yanquis estaban tan borrachos mientras navegábamos por Sugar Creek que no podían tenerse en pie en el barco.
y algunos de los que se encargaban de las barbacoas bebían demasiada cerveza. Sam no es ningún puritano ni un abstemio estricto ni nada parecido, pero no puede soportar que la gente se emborrache. De modo que prohibió completamente el alcohol durante los festejos que, por supuesto, ya nunca volvieron a ser lo mismo. Creo que para mí se habían vuelto demasiado descontrolados. Pero nuestras reuniones, si no para otra cosa, al menos sirvieron para dar lugar a que se hablara mucho de nosotros en Wall Street, no siempre bien, por supuesto, pero los que prestaron atención comprendieron que nos tomábamos el trabajo en serio y que estábamos allí para rato, que teníamos una filosofía financiera disciplinada y que sabíamos lo que nos traíamos entre manos. También aprendieron que nos gustaba divertirnos, y algunos de ellos tal vez pensaron que estábamos un poco chiflados. Aquellas reuniones son precisamente un ejemplo de que, cuando empezábamos a cotizar en la bolsa, tuvimos que hacer más esfuerzos que la mayor parte de las compañías para que Wall Street se enterara de que existíamos y nos comprendiera. En parte ello se debía a que actuábamos de una forma tan diferente de todos los demás, y en parte a que estábamos tan alejados de Nueva York, donde mucha gente piensa que es donde hay que estar para hacer negocios de la escala y el tamaño del nuestro. Y durante el proceso de hacernos oír en Wall Street, tuvimos de todo. Fuimos bendecidos y apreciados por algunos analistas y despreciados por otros que siempre creyeron que éramos un castillo de naipes dispuesto a caerse de un momento a otro. Uno de nuestros más leales seguidores ha sido Maggie Gilliam, una analista del First Boston, que ha confiado en nosotros durante años y que ha hecho ganar a sus clientes un montón de dinero gracias a esta confianza. He aquí un extracto de uno de sus informes, uno de mis favoritos. Margaret Gilliam, First Boston. Walmart es la compañía mejor gestionada de cuantas hemos analizado. Creemos que es incluso la compañía mejor gestionada de Estados Unidos, y conocemos al menos un inversor que piensa que es la compañía mejor gestionada del mundo. No esperamos encontrar otro Walmart en toda nuestra vida. En cambio, recuerdo a otra analista que estuvo aquí a mediados de los 70. Nunca olvidaré su visita. Yo había estado cazando todo el día y estaba bastante desaliñado cuando llegué para cenar con ella. Mi hijo Jem, que por entonces era uno de los jefes del departamento de propiedad inmobiliaria, se unió a nosotros. Y nunca ha sido un experto en cuanto a la forma de vestirse. La verdad es que él también tenía un aspecto bastante descuidado. La invitamos y fuimos muy sinceros con ella. Le contamos todo lo que nos parecía que eran entonces nuestros puntos flacos y algunos de nuestros problemas. Pero también tratamos de explicarle nuestra filosofía e intentamos entusiasmarla con las posibilidades que creíamos tener. Se marchó y escribió probablemente el peor informe que nunca se ha escrito sobre Walmart. La impresión que uno tenía al leerlo era que, si todavía no había conseguido vender sus acciones, probablemente ya era demasiado tarde. Durante los últimos 10 o 15 años, la mayor parte de los analistas que han seguido nuestros pasos han sido constantes en apoyarnos, aunque se hayan apartado de nosotros por una u otra razón. En general, sin embargo, han estado con nosotros. No me apego a la mayor parte de esas curiosas teorías sobre la inversión, y la mayoría de la gente se sorprende al saber que yo no he invertido prácticamente en nada más que en Walmart. Creo que los que han salido mejor parados con las acciones de Walmart son los que han estudiado la compañía, los que han comprendido nuestra fuerza y nuestra forma de llevar el negocio y los que, como yo, simplemente han decidido invertir con nosotros por mucho tiempo. Tenemos un grupo de antiguos inversores en Escocia que probablemente son los que mejor lo han hecho de todos. Durante el primer momento de nuestra expansión, la gente de Stephens nos llevó a Londres donde atrajimos muy pronto el interés de aquel grupo. Nos dijeron enseguida que les interesaba invertir a largo plazo. Dijeron que, si tenían una buena impresión de la compañía y confiaban en la forma de gestionarla, no iban a estar comprando y vendiendo como hacen algunos gerentes de fondos. Vaya, hablaban mi mismo lenguaje. Años después de aquel primer viaje fuimos a verlos a Edimburgo y allí seguían con nosotros. Tenemos un grupo similar en California, y tenemos un inversor en Francia, llamado Pierre, que también ha hecho lo mismo. Casi lo ahogamos aquel primer año, mientras navegábamos por Sugar Creek, y yo me temí que no íbamos a volver a saber más de él. Pero Pierre empezó a confiar y empezó a adquirir acciones nuestras y a recomendárselas a los miembros de su fondo de inversión francés. Ha estado con nosotros durante unos 15 años y ha tenido mucho éxito con nuestra compañía.
Nuestros inversores a largo plazo están contentos porque les hemos recompensado sin cesar con uno de los más altos rendimientos de los negocios americanos. Desde 1977 a 1987, nuestra media de rendimiento anual para los inversores fue del 46%, e incluso en medio de la recesión, en 1991, conseguimos unos rendimientos a la par de más del 32%. Yo creo que lo que les enoja a los ejecutivos, a cualquiera que trate de emplear su tiempo dirigiendo una compañía tan grande como esta, son esos gestores de fondos que siempre están cambiando las cuentas de sus inversores. Ya saben, si las acciones llegan a los 40 pesos o 42 pesos, correrán por ahí diciendo, vamos a venderlas porque están demasiado altas. Es un capital sobrevalorado. A mi modo de ver, eso no tiene mucho sentido. Mientras sigamos gestionando bien nuestra compañía, mientras nos preocupemos de nuestra gente y de nuestros clientes, fíjense en estos detalles fundamentales, seguiremos teniendo éxito. Por supuesto hay que ser una persona observadora, con discernimiento, para juzgar esos detalles por uno mismo. Si yo fuera un accionista de Walmart o estuviera pensando en serlo, iría a las tiendas Walmart y les preguntaría a los que trabajan en ellas, ¿qué tal se siente, qué tal le trata la compañía? Sus respuestas me dirían gran parte de lo que necesitara saber. Siguiendo con el mismo tema, a menudo me han preguntado si el hecho de que las acciones de la empresa estén tan solicitadas nos ha obligado a gestionarla de una forma diferente, a pensar más a corto plazo a expensas de los planes de estrategia a largo plazo. La respuesta es que siempre hemos tenido que hacer las dos cosas. Cuando estás abriendo 150 tiendas al año del modo en que lo hacemos hoy en día, muchos de los planes tienen que ser necesariamente a corto plazo. Pero para mantener esta clase de crecimiento, tienes que considerar constantemente lo que piensas hacer dentro de 5 años. Creo que la presión del mercado de valores nos ha llevado a planificar a más largo plazo, de modo que haya alguna consistencia el próximo año y el siguiente, no solo en cuanto a nuestra rentabilidad sino también en nuestras ventas operativas, nuestros márgenes brutos y esa clase de cosas. Todo esto no me preocupa demasiado. Nuestros valores han fluctuado enormemente a lo largo del tiempo. Algunas veces subirán porque el sector minorista se ha puesto de moda entre los inversionistas. O caerán porque alguien escribe un informe diciendo que la estrategia de Walmart está completamente equivocada. Cuando compramos una cadena de tiendas llamadas Kun-Azteca en 1981, lo que nos llevó al este del Mississippi por primera vez de una forma significativa, algunos informadores dijeron que estábamos cargando con más de lo que podíamos abarcar y que no podríamos seguir adelante cuando hubiéramos llegado a Atlanta o a Nueva Orleans. Tuvimos informes que predecían que cuando llegáramos a St. Louis o a donde fuera y encontráramos alguna competencia real, ya no podríamos seguir obteniendo beneficios. Nuestra derrota ha sido pronosticada desde que llegamos al mercado de valores. Y cada vez que uno de esos grandes inversores institucionales lee algo así y se deja convencer, arrastra a 1 millón de accionistas o a 500,000. Y en el pasado eso ha creado algunas fluctuaciones en el precio de nuestros valores. Hace solamente 2 años, había algunos analistas del mercado minorista que estaban preocupados porque no pudiéramos mantener un 20% de crecimiento anual neto por estar haciéndonos tan grandes. En aquel momento yo decía que me contentaría con un 20%. Quiero decir que, si estábamos consiguiendo 25,000 millones de dólares de ventas al año, el 20% eran 5,000 millones de dólares, lo que es mucho más de lo que consiguen la mayoría de los minoristas. Pero aquellos tipos pensaban que 5,000 millones de dólares de aumento sería un desastre para nosotros. Mientras tanto, hay que ver lo que ha sucedido con la industria. Hoy en día somos héroes porque todavía tenemos un crecimiento de 2 dígitos. Si conseguimos el 20%, somos la noticia del día en los noticieros nacionales puesto que lo consideran como un indicador económico. La cuestión es que puede ser que todos esos analistas hayan tenido unas teorías perfectamente lógicas sobre por qué un 20% de crecimiento sería un desastre para nosotros. Pero su error fue no caer en la cuenta de que, en una gran recesión económica, cuando todo el mundo lo está pasando mal, las fortalezas fundamentales de Walmart nos harían resistir. Y nuestros números serían fantásticos comparados con cualquier otro. A medida que las empresas crecen, con una gran cantidad creciente de inversores, es tremendamente tentador dejarse llevar por la corriente,
subir al avión y viajar a Detroit o a Chicago o a Nueva York para hablar con los banqueros y con los dueños de las acciones. Pero una vez que lanzamos nuestras acciones al inicio, creo que empleamos mejor nuestro tiempo con nuestra gente en las tiendas, en lugar de andar vendiendo la compañía a los de fuera. No creo que la inversión en relaciones públicas, los discursos en Nueva York o Boston signifiquen nada en absoluto en cuanto al valor del capital a largo plazo. Creo que uno consigue lo que se merece. No es que no vayamos de vez en cuando a Wall Street para ver lo que pasa con la compañía. De hecho, durante los últimos años, un grupo llamado United Shareholders Association, Asociación de Accionistas Unidos, nos ha votado como la compañía número 1 de Estados Unidos basándose en nuestro sentido de la responsabilidad para con nuestros accionistas. Lo que de verdad me ha preocupado a lo largo de estos años no es el precio de nuestros valores, sino que algún día pudiéramos dejar de cuidar a nuestros clientes o que nuestros gerentes dejaran de estar motivados y de ocuparse de sus asociados. Y también me preocupaba que, al ir creciendo, pudiéramos perder el sentido de equipo o dejáramos de conservar el sentido de familia viable, realista y significativa para nuestra gente. Estos retos son mucho más reales que la teoría de no sé quién de que vamos por mal camino. Como líderes del negocio, no podemos permitir de ningún modo caer en la trampa de tratar de cumplir las metas que algún analista del negocio minorista o cualquier institución de Nueva York establezca por nosotros en un plan de 10 años de plazo, sacándolo de una computadora, que alguien se las arregla para componer a tal y tal ritmo. Si lo hacemos así, le quitamos el ojo a la pelota. Pero si demostramos con nuestras ventas y nuestras ganancias de cada día, de cada semana, de cada mes, que estamos haciendo nuestro trabajo de una manera sólida, creceremos hasta donde tengamos que crecer y el mercado nos respetará como nos merecemos. Nuestros asociados y nuestros clientes, muchos de los cuales hoy son también nuestros accionistas, estarán mejor servidos si funcionamos de un modo consistente durante los próximos 10 años, ya sea a un ritmo del 15%, ya sea al 20%, ya sea al 25%. Si no estamos a la altura de las proyecciones hipotéticas que hace alguien sobre lo que deberíamos estar haciendo, no me importa. Puede que eso haga bajar un poco nuestros valores, pero estamos aquí para rato. Nos preocupa muy poco lo que se pronostica o lo que dice el mercado que deberíamos hacer. Si nos hubiéramos tomado en serio toda esa clase de palabrería, de entrada, nunca nos hubiéramos dedicado a los descuentos en pueblos pequeños.